Muy buenas tardes, querido amigo, querido hermano. Gracias damos al Señor que usted nos puede estar acompañando en esta nueva transmisión del Consejo de la Palabra del Señor. Mire, vamos a conversar en este día de lo que es el consejo de la palabra del Señor, pero sin ir más adelante, queremos rogar primeramente para que el Señor nos dé gracia y nos permita compartir en esta hora de su presencia, de su palabra, de su enseñanza en nuestras vidas. Así que yo le voy a invitar que por favor donde usted está, incline su rostro y oramos al Señor. Eterno Dios y buen Padre Celestial, no podemos, Señor amado, venir a tu palabra y querer desprender de ella sabiduría, ciencia, inteligencia, si tú no la develas, si tú no nos abres ese entendimiento, si tú, Señor amado, no tocas nuestro corazón, no preparas nuestro corazón para recibir el consejo, la semilla de tu palabra y que germine de buena manera en nuestras vidas. Señor amado, te ruego en esta hora que tú nos seas dispusiendo nuestro corazón para poder recibir el consejo de tu palabra y para poder disfrutar de ella en plenitud, Señor. Tu bendición sea sobre el corazón de mis hermanos, sobre cada una de las personas que está escuchando, que está oyendo, que está viendo en este momento este video, Señor amado, y también sobre mi vida para recibir el consejo de tu enseñanza. Amén y amén. Dios les sea bendiciendo. Vamos entonces a pasar a leer el consejo de la palabra del Señor. Lo vamos a encontrar en el libro de Romanos capítulo 5, verso 9. Ya, el Señor les sea bendiciendo para que usted pueda estar buscando su Biblia. Y estamos leyendo entonces el consejo de la palabra del Señor. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. El Señor nos bendiga, el Señor nos dé gracia. Vamos entonces a hablar de esta obra gloriosa de salvación que Dios y Jesús establecieron para nosotros, para nuestro auxilio, para nuestro socorro, porque nosotros somos los necesitados de la salvación. Nosotros sin Dios estamos perdidos, pero Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Entonces el Señor nos bendiga grandemente. Para ello queremos entrar en un concepto que es la imputación. Y cómo esta imputación Dios la diseñó, Dios la creó, Dios la estableció, aún por sobre la condición humana o vivida por el hombre, aún sobre la condición terrena del hombre. Dios diseñó entonces esta imputación perfecta. ¿Y cómo lo vemos? Lo vemos a lo largo de la palabra del Señor. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, dice que todo lo que Dios había hecho, he aquí que era bueno en gran manera. Todo lo que Dios había hecho era bueno en gran manera. ¿Podemos nosotros discutir de aquello? Si Dios, dice la palabra del Señor, que en 6 días estableció todo lo existente. Dios en 6 días estableció, primero en el día 1, estableció la luz y separó la luz de las tinieblas. Dios tiene un orden, la luz no convive con las tinieblas. En el día 2 creó el Señor, estableció los cielos. Estableció los cielos en el día 2. Y en el día 3 dice que la tierra y el mar fueron separados, fueron juntadas las aguas y se apareció la tierra, entonces separó la tierra del mar y también creó la hierba y creó los árboles según, ¿qué cosa? Su género. El día 4 estableció lumbreras, la lumbrera mayor en el día, que es el sol, y la lumbrera menor y las estrellas en la noche, que es la luna y las estrellas, para poder alumbrar como señal, como parte de lo que Dios había articulado en su sabiduría para establecer el día y la noche y para establecer también los meses, los años que Dios tenía, las estaciones que Dios tiene diseñadas en su sabiduría. El día 5 lo hace con las aves y con los peces del mar. Las aves y los peces del mar, ¿según qué? Según su género y según su especie. Y el día sexto de donde el Señor dice que crea a todo ser viviente, crea los animales del campo, crea todos los animales que se arrastran, todos los mamíferos, todos los animales que en diferentes ambientes Dios los puso, y también crea al hombre y a la mujer
a imagen de Dios los crea, a imagen de Dios los establece, a imagen de Dios nos diseña el Señor. ¿Podría alguno de nosotros decir que Dios se equivoca? ¿Podríamos decir que el Señor hace un diseño defectuoso? ¿Podríamos decir que alguno de nosotros que Dios no le quedó bien su diseño? Podemos ser altos, podemos ser bajos, podemos ser gorditos, podemos ser flaquitos, pero estamos en el diseño del Señor. Podemos ser hombres o mujeres, pero estamos en el diseño del Señor. Y aquí es donde nosotros podemos establecer o podemos ver la primera imputación. Esta imputación que hace el Señor dice que en Adán estábamos todos representados. El primer hombre, a cual Dios le dio la responsabilidad de administrar todos los seres vivos, también le dio la responsabilidad de ser el representante de la humanidad. En las decisiones de Adán estaban las decisiones de todos y cada uno de nosotros. Por eso que es importante que nosotros podamos comprender aquello, comprender que cuando Adán pecó, cuando Adán dio cabida a Satanás, cuando Adán pone oído a lo que Satanás quiere decirle, cada uno de nosotros también nos volvemos sensibles, dispuestos para eso, ¿sí? Sensibles y dispuestos para atender lo que Satanás quiere. ¿Y qué es lo que quiere Satanás? ¿Qué es lo que busca Satanás? Sino que busca arruinar la obra perfecta de Dios. Y esto lo podemos ver en el libro de Isaías. Si uno se va al libro de Isaías capítulo 14, verso 12, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste de la tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré en los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante ¿a quién? Al Altísimo. Eso estaba en el corazón de Satanás, y eso hace que Satanás busque que no solamente su corazón pervertido, su corazón perverso, su corazón torcido sea el que quede en esa condición delante de Dios, sino que toda la creación de Dios quede de igual manera. Por eso hace y persuade de manera sutil y delicada a la mujer, para que ésta a su vez persuada de manera sutil y delicada al hombre, y se encuentren ambos en la misma condición que Satanás. En la misma condición. Pero usted dice, pero ¿cómo tanto? Si fue una caída, fue un error del hombre. Pues dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 8, hablando Jesús mismo, 8:44, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Los deseos de vuestro padre? Sí, los deseos de Satanás quieren hacer. ¿Quiénes? Los que tienen la naturaleza caída. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentiras habla de su boca, porque es mentiroso y padre de mentira. Esa es la condición de un caído. Esa es la condición de alguien que no ha permanecido en Dios. Entonces, cuando nosotros podemos ver esto y podemos ver que nuestra condición era aquella sin Dios, es que viene, ya habíamos hablado de la primera imputación, que es la imputación de que Adán como hombre es el representante de toda la humanidad. En sus decisiones estaban nuestras decisiones. Es muy sencillo de entender esto si uno lo mira a nivel político. Nosotros elegimos un presidente. Si este presidente dice, por ejemplo, de manera utópica, si este presidente dice: vamos a hacer guerra contra nuestros países, el país vecino, entonces uno podría decir: yo no estoy de acuerdo con esta guerra, pero todo el país está en guerra. Cuando el presidente toma una decisión, lo toma bajo la autoridad que tiene para que en representación de todo el país la tome. Así nosotros, queramos o no, estábamos representados en ese presidente. Así nosotros, queramos o no, estábamos representados en Adán. Entonces, el Señor nos sea bendiciendo. La imputación que se hace sobre nosotros en Adán nos hace estar en esta condición, en una condición de una naturaleza caída.
y no teníamos alternativa, no teníamos manera de salir. ¿Por qué? Porque teníamos un adversario afuera, que es Satanás, tenemos un adversario también a nuestro alrededor, que es el mundo, pero también había un adversario terrible y sagaz, que es nosotros mismos. Dice en Marcos 7:21, dice, y nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. Nuestro corazón es engañoso, ¿por qué? Porque estaba en la naturaleza caída. Que está en la naturaleza donde la avaricia no le incomoda, sino que al contrario se siente favorecido, porque estaban en la naturaleza donde el engaño, donde la mentira, donde el homicidio era una manera de alcanzar sus logros, sus metas, sus propósitos. Pero Dios nos quiere sacar de esa condición. Es por eso que en el plan perfecto de Dios, en el plan perfecto del Señor, hay una imputación también en Cristo Jesús. Hay una imputación en Cristo Jesús, porque era necesario que nuestra condición de pecado fuera pagada. Y Cristo pagó nuestras deudas en la cruz. Cristo pagó nuestros pecados. Cristo tomó nuestro lugar. Ahí está la imputación. ¿Qué es imputar? Es que alguien tome pago de nuestra condición. Y Cristo se ofreció a sí mismo. Dice que nadie tomó su vida, sino que Él la puso para morir por nuestros pecados. Jesús puso su vida. Jesús se autoimputó nuestros pecados, nuestras faltas. El pago nuestro lo tomó el Señor para que hoy día nosotros podamos tener otra condición, para que hoy día nosotros podamos tener una alternativa en Cristo y en su sangre, como lo leíamos en Romanos. Dice, pues mucho más, estando ya justificados. ¿Justificados en qué? En la sangre de Jesús. Justificados en la sangre de Jesús, por Él somos salvos de la ira. Mire qué hermosa el plan, el diseño. El Señor lo hizo gloriosamente en la creación. Todo el diseño de Dios es bueno, y también lo hace en la condición de pecado del hombre. Para sacarnos de esa condición, el Señor establece esta sustitución, establece el Señor esta imputación de nuestra condición de pecado a su Hijo Jesucristo, quien, siendo santo, se coloca en condición de pecado para recibir el castigo de ese pecado. Ese castigo que merecía yo y que merecía usted, se coloca Él para recibir el castigo de ese pecado, para que hoy día nosotros tengamos salvación y vida eterna. Cristo y su sangre, en Él tenemos salvación de nuestras almas. Obra perfecta de salvación tenemos en Jesús, porque Dios, a través de su salvación, esta salvación que viene a establecer un quiebre en lo que es la ejecución de la ira de Dios. Mire, cuando hablamos de salvación, y uno pregunta, ¿el Evangelio de qué salvación te establece? Y la gente muchas veces dice, de mi pobreza, me salva de mi pecado, me salva de mis malos pensamientos, me salva de que mi familia se rompa, me salva de la pobreza. Pero no, la salvación que habla aquí el libro de Romanos dice bien claro que seremos salvos de la ira de Dios, porque la ira de Dios se enciende ¿contra quién? Contra los que practican pecado. La ira de Dios, que es santo, 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 se enciende, se eleva, se establece contra los hijos de pecado. Y esa era nuestra condición sin Jesús. Entonces, la primera imputación que hemos podido ver o poder visualizar es que en Adán estábamos todos representados. Es que en Adán y en el pecado de Adán, toda nuestra vida vino a ser llena de pecado, tanto así como lo habíamos visto, que el Señor había dicho que éramos hijos del diablo. Esa era nuestra condición, hijos del diablo, porque el pecado había impregnado de tal manera que ya no era algo ajeno, no era algo externo, sino que estaba en nuestra naturaleza.
cosa de mirar a los niños. A los niños uno no les enseña a robar, no les enseña a mentir, uno no les enseña a faltar el respeto, pero sin embargo está en su naturaleza. Entonces uno lo que tiene que hacer es enseñarles a no robar, enseñarles a no mentir, enseñarles a no faltarle el respeto a los padres. Esa es nuestra labor como padres, es enseñarles a no hacer lo que está directamente en su naturaleza. ¿Sí? Obra perfecta de salvación tenemos en Jesús. ¿De qué? De la ira de Dios. Justificados por la sola fe en Jesús. Justificados por la sola fe en Jesús. Santificados en el Evangelio a la imagen de Jesús. Porque dice que estamos ya justificados en su sangre. Y también podemos llevar esto a lo que nosotros podríamos decir, nos quedamos bajo esta misma condición, nos quedamos bajo este mismo estado, pero Dios no quiere que nosotros, una vez que hemos sido alcanzados por la sangre de Jesús, una vez que hemos sido justificados por la sangre de Jesús, una vez que hemos sido redimidos por la sangre de Jesús, como nuestro sustituto, Jesús como aquel que dio la vida por nosotros, porque a Él se le imputó nuestro pecado, pues nosotros tenemos hoy día la gran bendición, la gran bendición de que hoy día lo que a Jesús le correspondía, o lo que a Jesús le corresponde como Señor y Salvador, y lo que a Jesús le corresponde como santo, como puro, como casto, como limpio, se nos imputa a nosotros. Por eso que hoy día Dios no nos mira a nosotros bajo nuestra condición de pecado. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, Dios nos mira bajo una condición de santidad, bajo una condición de pureza, bajo una condición de gracia, bajo una condición de limpieza de nuestro corazón, porque está mirando ¿a quién? A su Hijo Jesús en lugar nuestro. ¿Quién es Jesús? Aquel que se puso en nuestro lugar como aquel que nos imputa ahora la santidad de Él. Nos imputa ahora, nos se puso como sustituto de nuestra condición de pecado para llevarla a Él, y hoy día nos imputa a nosotros su condición de santo, de puro, de limpio. Por eso no despreciemos, cada uno de nosotros no despreciemos, no miremos en menos la obra de Jesús, sino que siempre valoremos lo que Jesús hizo por nosotros, siempre valoremos el amor, la fidelidad, la gracia, la salvación que Jesús hizo por nosotros, para que nosotros hoy día podamos disfrutar de esta salvación gloriosa. Amado hermano, amada hermana, el Señor lo que busca es la salvación de su alma. Nosotros podemos ver a través de su palabra que la salvación por gracia, por dádiva, por misericordia, y nosotros hemos de disfrutar de esto deliberadamente, hemos de considerar que ya está todo hecho por parte de Jesús y nosotros no tenemos que hacer nada en ninguna manera. Dice el libro de Colosenses 3, del 5 al 7, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, la fornicación, las impurezas, las pasiones desordenadas, los malos deseos, las avaricias, las idolatrías, cosas de las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais ¿en qué? En estas cosas, vivíais en ellas, porque su naturaleza es distinta, porque mi naturaleza es distinta, porque ya no estamos para vivir bajo estas cosas de este mundo, sino que nosotros estamos llamados a vivir bajo la naturaleza del Hijo de Dios, que es santo, que es puro, que es limpio, que es obediente, que es cumplidor de la palabra de Dios. Por eso, mi amado hermano, la invitación en esta hora es a vivir el Evangelio, es a vivirlo como Cristo nos mostró. Cristo no fue un profesor. Yo tuve la gran bendición de ser un profesor, pero uno exponía desde el conocimiento, pero muchas veces falta exponerlo desde la experiencia, y hoy día el Señor quiere desde la experiencia. Hoy día el Señor quiere a nosotros hablarnos desde su experiencia, viviendo en pecado, viviendo en esta vida de pecado, pero Él sin manchas, Él sin caer en esta condición, para que hoy día nosotros tengamos esa alternativa. Dice: Dios es amor, como dice en el libro de Hebreos 12:29, Dios es amor,
Dios es gozo eterno, Dios es bendición gloriosa, pero también es fuego consumidor, para que cada uno de nosotros podamos tener claro que la obra de Jesús no puede ser menospreciada, la obra de Jesús no puede ser menoscabada, la obra de Jesús no es algo que yo pueda aceptar y rechazar. Usted pone la mano sobre el arado y avanza y avanza y avanza y crece y crece y crece en santidad, en pureza, en obediencia, en sometimiento ¿a qué? A la palabra de Dios. Dios nos sea bendiciendo, Dios le sea añadiendo gracia y revelación a su vida. Nosotros no estamos llamados a pasar un curso y quedar listos. Nosotros estamos llamados a estudiar, ¿en qué? En cómo mejoramos nuestra relación con Dios, en cómo nosotros avanzamos en mostrarle al mundo que en Cristo se vive diferente, en Cristo se vive distinto, en Cristo tenemos una esperanza nueva, o en Cristo tenemos una ilusión real de una santidad en nuestra vida. Ya nosotros no pensamos que podemos alcanzar la limpieza, la pureza o la santidad por nuestra fuerza, sino que sabemos que todo esto lo hemos alcanzado en Cristo Jesús, Señor nuestro. El nombre de Jesús, el nombre de Dios sea exaltado, el nombre del Señor sea alabado, y cada uno de nosotros, bajo esta condición de certeza, podamos continuar avanzando en el Señor, podamos continuar creciendo en Dios. Dios le sea bendiciendo, amado amigo, amado hermano. Ya sabemos, la sustitución que Dios hizo, la hizo primero en Adán, después en Jesús, llevando nuestro pecado Él, y también hoy día en Jesús, llevando nosotros la santidad de Él, la naturaleza de Él. Dios les sea bendiciendo. Damos gracias al Señor por el consejo de su palabra. Vamos entonces a orar al Señor. Eterno Dios y buen Padre Celestial, qué hermoso es entender que tu plan perfecto no quedó en la creación del mundo, sino que también ha quedado y se ha establecido gloriosamente en la salvación del hombre, que por naturaleza estaba destituido de tu gloria, pero hoy día por la naturaleza de Jesús tenemos y hemos alcanzado ya la gloria de salvación. Te adoramos y te bendecimos, Señor amado. No podemos menoscabar, no podemos menospreciar, no podemos mirar en menos la obra de Jesús, sino que en su obra, en su palabra, en su obediencia está la salvación de nuestra alma. Como decía, Señor amado, el libro de Romanos, para alcanzar en su sangre la salvación y ser librados de la ira de Dios, que es la justicia para el mundo. Gracias, Señor amado, porque en ti tenemos estas cosas gloriosas que jamás hubiéramos pensado, ni imaginado, ni contemplado, pero hoy día las disfrutamos y las vivimos por tu gracia. Gracias, Señor amado, te rogamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor le bendiga.